Aquí estamos, yo diría, con carita de contentos, porque evidentemente después de pasar momentos tan difíciles, llegando casi a 500 casos diarios en la Araucanía, hoy día tenemos una baja ostensible. Doctora, ¿esto es responsabilidad de la vacuna? Sí, por supuesto que podemos atribuírselo al efecto que tiene el porcentaje de cobertura de vacunación en la región, bueno, y a nivel nacional también. Estos son los resultados de un buen programa de inmunización a nivel nacional. Tenemos, y eso lo sabemos, ¿cierto? Se ha mencionado mucho, uno de los avances más importantes en relación a casi todos los países de Latinoamérica en porcentaje de cobertura de vacunación contra COVID-19 y a nivel mundial también somos uno de los países que va más avanzado en cobertura. Entonces, los resultados también pueden verse en cuanto a la incidencia de casos, que se ha ido disminuyendo durante el tiempo. Esto ha sido una disminución en el tiempo que se ha mantenido hacia la baja, así que tenemos buenas noticias. Uno comienza a mirar, como usted bien lo decía, el mundo y ve con inquietud como, por ejemplo, en Europa, Inglaterra ha vuelto, yo no sé si la tercera o cuarta ola ya, pero con situaciones bastante preocupantes. El mismo Japón, que va a ser la atención a contar de mañana, para nosotros, los Juegos Olímpicos, se ha confirmado en las últimas horas 66 casos de COVID y a lo menos uno que afecta a una deportista nacional. Entonces, estas son situaciones estacionales, no hay que perder el foco porque el caso contrario, por muy vacunados que estemos, pueden volver a aumentar los casos. Por supuesto que sí. Esto hay que ser cauteloso en no relajar todas las medidas sanitarias que se han recomendado desde el inicio de la pandemia, porque tenemos ejemplos muy claros como los que usted señala, y uno de los ejemplos más claros que podemos ver es en Europa, en los Países Bajos, en donde en estas últimas semanas han aumentado en un 500% la incidencia de casos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que se relajaron completamente todas las medidas de autocuidado. Entonces, si bien es cierto, ahora estamos experimentando cierta mejoría en los indicadores, esto no quiere decir que la pandemia terminó, sino que quiere decir que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que se han recomendado desde el comienzo y además, obviamente, incentivar a las personas que todavía no se han vacunado que lo hagan al porcentaje de rezagados, porque existen varios factores que pueden hacer que aumente de nuevo la incidencia de casos, como por ejemplo el porcentaje de cobertura que tiene su dosis completa, ¿cierto?, de la vacuna. Por otro lado, el tiempo que ha pasado desde la primera dosis hasta ahora hace que también los anticuerpos vayan bajando. Entonces, desde el tiempo que empezó la inmunización a nivel poblacional, desde febrero a ahora, probablemente sobre todo en personas mayores, el nivel de inmunidad que tienen ahora es bastante menor que en el comienzo. Entonces eso también es un riesgo. Y otro riesgo es el relajamiento de las medidas. Entonces también por eso se llama a no relajar completamente las medidas, seguir usando mascarillas, sobre todo nosotros a nivel nacional el uso de la mascarilla es obligatorio tanto en ambientes cerrados como en abiertos, ¿cierto? O sea, mantenerlo. Entonces hay que mantener la guardia y tratar de que estos indicadores se mantengan estables y no experimentar una nueva ola con aumento en la incidencia otra vez. Pero ese es un riesgo que es latente, que existe y que lo hemos experimentado, o sea, que se ha experimentado a nivel mundial en los países en donde se han relajado completamente las medidas. De acuerdo a lo que usted nos plantea, entonces, la tercera dosis es inminente para los chilenos y chilenas, y bueno, y también los que nos acompañan en este país que han venido de otras naciones. Sí, eso es algo que se está estudiando todavía, pero probablemente sea muy inminente, sobre todo en las personas de mayor riesgo, que se está analizando sobre todo en personas mayores a 70 años o probablemente mayores a 65 años, que son las personas que están en más riesgo. Entonces, probablemente
una vez que se avance también ahora con la cobertura en población infantil también, probablemente también se considere, y es algo que se está estudiando a nivel ministerial, el uso de una tercera dosis. Claro, y naturalmente se entendería que esta tercera dosis iría, al igual que la primera, es decir, con las personas que están en más riesgo, avanzando en edades hasta llegar a los más jóvenes en edad, ¿verdad? Sí, probablemente lo que ocurra es que sobre todo las personas que han sido vacunadas con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, que es en donde se está pensando aplicación de una tercera dosis, que sería una tercera dosis combinada con el laboratorio Pfizer, porque se han hecho estudios y que han visto que funciona bastante bien. Entonces las personas que han sido vacunadas primera y segunda dosis con Sinovac, probablemente la tercera dosis sea combinada con el laboratorio Pfizer. Y efectivamente eso es algo que se está estudiando, si va a ir siendo escalonado o solamente aplicar una tercera dosis en grupos de riesgo, porque sobre todo en las personas mayores existe un fenómeno que se llama, en el que la inmunidad es menor, se llama inmunosenescencia, y entonces probablemente su respuesta inmune sea menor o la efectividad de una vacuna sea menor que en una persona joven. Entonces, por eso es necesario reforzar sobre todo en las personas que son mayores. Entonces, probablemente esa sea la decisión inicial. Y probablemente después los estudios de efectividad a nivel poblacional vayan a ir quizás entregando nuevos resultados y para considerar para futuras decisiones. Pero yo creo que lo que está ahora en estudio es fundamentalmente las personas mayores. Bueno, comparte con nosotros el comentario Eugenio Carinado, dice: le ayudo. En Holanda hicieron recitales en vivo por 3 días, requisito para entrar, vacunados y PCR. Pero aún así se contagiaron 1000 casos diarios de lo que duró el concierto, que fue por 3 días. Hasta la alcaldesa, dice, se contagió. Miles de contagiados por estar participando de este concierto. Están arrepentidos las autoridades y volvieron a cuarentena y toque de queda. Y en eso me parece importante también compartirle a usted esta medida que ha anunciado el gobierno de retornar a clases presenciales o híbridas, compartidas ahí con alumnos en la sala y también por el sistema virtual, aún en comunas de cuarentena. Se ha cuestionado bastante esto desde el mundo del magisterio. ¿Qué mirada tiene usted? ¿Ya sería necesario comenzar a hacer esa apertura inicial? Sí, yo creo que es muy necesario que en la medida que el porcentaje de cobertura de la vacunación a nivel poblacional vaya aumentando, podamos ir retomando, sobre todo en este tipo de actividades que para los niños es fundamental. Recordemos que los niños han estado casi 1 año y medio con los estudios, digamos, a nivel de solamente de conexión a distancia, ¿cierto? Entonces, eso también en los niños genera cierto grado de ansiedad, de estrés. Ellos también se cansan, estar largas horas sin interactuar con sus compañeros directamente. Entonces yo creo que en la medida que las medidas sanitarias, por ejemplo, ahora ya lo están permitiendo, hay muchos colegios que han retomado las actividades presenciales con todos los protocolos establecidos, y hasta el minuto ha funcionado bastante bien. No se han reportado brotes en colegios. Entonces yo creo que eso es una de las actividades que probablemente se debería ir retomando, y obviamente los colegios tienen protocolos muy establecidos, no van todos los niños, sino van haciendo escaladas, digamos, ¿cierto? Los cursos los separan por grupos y van ciertos grupos y los otros continúan en teletrabajo, pero esto permite que los niños vayan cambiando también sus rutinas, así que yo creo que es favorable que los niños vayan retomando sus actividades de manera segura, como se está haciendo actualmente. Finalmente, doctora, estamos ahora hasta los 12 años, entiendo, en la vacunación. ¿Es probable que baje, no sé, a niños de prebásica o básica? Sí, lo más probable es que la vacunación probablemente vaya bajando en los grupos etarios. De hecho, existen ya algunos, digamos, algunos estudios, pero hasta el minuto los estudios que existen están todos probados en niños sobre 12 años, con laboratorio Pfizer principalmente. Claro.
y entonces por eso es que se está aplicando en estos grupos etarios, pero también hay estudios que ya están en marcha y para analizar la efectividad y la seguridad en niños más pequeños. Entonces, probablemente cuando ya existan mayor cantidad de evidencias, probablemente también se avance con la vacunación en niños más pequeños. Perfecto. Y también recordar un poco que hay estudios que muestran que los niños más pequeños tienen menos riesgo de infectarse. Pero bueno, también... eso no significa que no se puedan infectar. No significa que no se puedan infectar, pero que tienen menos riesgo de infección. Eso demuestran algunos estudios. Hay muchos estudios en Europa que han mostrado que sobre todo los niños tienen menos riesgo de infección. Claro. Recordemos, doctora, que... Sin estar inmunizados, por supuesto. Claro, recordemos, doctora, que hay un bebé dio positivo con la variante Delta. ¿Se recuerda usted hace 15, 20 días? Sí. De un matrimonio que ingresó al país. Por eso uno comienza también a tener esas inquietudes. Y bueno, me parece tremendamente interesante lo que usted nos orienta, porque evidentemente tenemos que buscar ahí la información para... hay que tener cuidados, hay que tener la prevención de evitar el contagio, pero tampoco entrar a exagerar parece a esta altura ya más de lo que es de la cuenta, porque evidentemente tampoco eso es bueno para la salud y particularmente la salud mental. Por supuesto, hay que mantener los resguardos y tomar los ejemplos que nos muestran también los otros países, ¿cierto? Cómo han ido cometiendo errores y aprender también de esos errores, no tener que cometerlos nosotros para aprender. Entonces, no relajar